Segunda parte del Anguttara Nikaya, el resumen de la escuela Theravada. Segunda noble verdad, base de las 12 cadenas. Condicionadas por la ignorancia surgen las formaciones kármicas. Condicionadas por las formaciones kármicas surge la conciencia. Condicionada por la conciencia surge la estructura físico-mental. Condicionada por la estructura físico-mental surgen las 6 bases sensoriales. Condicionados por las 6 bases sensoriales surgen las impresiones sensoriales. Condicionado por las impresiones sensoriales surge la sensación. Condicionado por la sensación surge la codicia. Condicionado por la codicia surge el apego. Condicionado por el apego surge el devenir. Condicionado por el proceso de devenir surge el renacimiento. Condicionado por el renacimiento surge la decrepitud y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la desesperación. Así es como surge toda la masa de sufrimiento. Tercera noble verdad, la cesación del sufrimiento. Por medio de la total y completa desaparición y extinción de la ignorancia, se extinguen las formaciones mentales. Con extinción de las formaciones kármicas se extingue la conciencia. Con la extinción de la conciencia se extingue la estructura físico-mental. Con la extinción de la estructura físico-mental se extinguen las 6 bases sensoriales. Con la extinción de las 6 bases sensoriales se extinguen las impresiones sensoriales. Con la extinción de las impresiones sensoriales se extingue la sensación. Con la extinción de la sensación se extingue la codicia. Con la extinción de la codicia se extingue el apego. Con la extinción del apego se extingue el proceso de devenir. Con la extinción del proceso de devenir se extingue el renacimiento. Con la extinción del renacimiento se extingue la decrepitud y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la desesperación. Las 3 raíces de acción negativa: apetito sexual, odio y ofuscación. Monjes, si los ascetas errantes, que tienen otros criterios, os preguntasen: amigos, hay 3 cualidades, apetito sexual, odio y ofuscación. Decidme, amigos, cuál es su significado diferencial. Si os preguntáis eso, oh monjes, ¿cómo se lo explicarías a los ascetas errantes, que tienen otros criterios? Por lo general, cuando se trata, como aquí, de 3 raíces de acción perjudicial, el término que se utiliza no es raga, apetito sexual, sino codicia, loba. Surgimiento del apetito sexual. 3 venenos. Amigo, ¿cuál es la causa, cuál es la razón de que surja la lascivia que aún no ha surgido del crecimiento y desarrollo de la lascivia que ya ha surgido? Un objeto hermoso sería la respuesta. De ahí saldría la lascivia que aún no ha surgido, y la lascivia que ya ha surgido crecerá y se desarrollará en aquel que presta atención desatinada a ese objeto hermoso. Digamos, con el condicionamiento de diferenciarlo como hermoso. Surge el odio, y diferenciarlo como hermoso y como fuente de felicidad, o sea, percepción ilusoria. Surge el odio, 3 venenos. Amigos, ¿cuál es la causa, cuál es la razón de que surja el odio que aún no ha surgido, y el incremento y desarrollo del odio que ya ha surgido? Un objeto repulsivo sería la respuesta. Surgiría el odio que aún no haya surgido, y el odio que ya ha surgido crecerá y se desarrollará en aquel que presta atención desatinada a un objeto repulsivo. Objeto repulsivo, digamos, es un atrapamiento mental, es un condicionamiento que no es un mismo objeto de odio para todos. Entonces, si yo ya tengo latente en mi programa mental, en mi condicionamiento mental separado, y digo, esto es un objeto de odio, cuando me lo encuentre va a surgir el rechazo o el odio. Lo inverso para el deseo, para el objeto placentero. Surge la ignorancia, 3 venenos. Amigos, ¿cuál es la causa, cuál es la razón de que surja la ofuscación
que aún no ha surgido y el crecimiento y desarrollo de la ofuscación que ya haya surgido. La atención desatinada sería la respuesta. Surgiría de allí la ofuscación que no haya surgido, y la ofuscación que ya haya surgido crecerá y se desarrollará en aquel que presta atención desatinada, que es no atención, sopor, adormecimiento, tontera, neblina mental. Proceso del devenir, karma, sensaciones, conciencia. Así pues, Ananda, el karma, la acción, es el terreno. La conciencia es la semilla. La codicia, tana, también traducida como sed, es la humedad. La conciencia de los seres trabados por la ignorancia y encadenados por la codicia se ve atrapada en la esfera interior. Por eso hay un futuro, un nuevo devenir de renacimiento. Adiestrar la mente, nivel básico. Monjes, es semejante el caso de un monje dedicado al adiestramiento mental más alto. En él hay impurezas burdas que son la conducta errónea en obras, palabras y pensamientos. El monje abandona, desecha y pone fin a esa conducta de nuevo. Después de abandonarla, siguen adheridas al monje dedicando al adiestramiento mental más alto, limpiando las impurezas moderadas que son los pensamientos sensuales, coléricos y violentos. El monje abandona y desecha y pone fin a esos pensamientos y no permite que se produzcan de nuevo. Cuando los ha abandonado, siguen adheridos al monje que está dedicado al adiestramiento mental más alto de las impurezas más sutiles, los pensamientos sobre la familia, su país, su casa y su fama. Adiestrar la mente, nivel alto, concentración, esfuerzo, ecuanimidad. El monje dedicado a adiestrar la mente, en el estado más alto, de vez en cuando debe prestar atención a esas tres cosas. Debe, de vez en cuando, prestar atención a la concentración, de vez en cuando al esfuerzo enérgico y de vez en cuando a la ecuanimidad. Sufrimiento y felicidad, el desarrollo de la liberación. Monjes, antes de mi iluminación, cuando aún era un bodhisattva, se me ocurrió este pensamiento. ¿Qué es el disfrute del mundo? ¿Qué es la desdicha del mundo? ¿Cuál es la escapatoria del mundo? Entonces pensé, el disfrute del mundo es todo aquello que causa felicidad y satisfacción en el mundo. La desdicha del mundo, el hecho de que el mundo sea impermanente, que esté cargado de dolor y sujeto al cambio. La escapatoria del mundo es la eliminación y el abandono del deseo y la pasión por el mundo. Visión del mundo del Buda, disfrute, desdicha y salida. Monjes, si no hubiera disfrute en el mundo, los seres no se apegarían al mundo. Pero como hay disfrute en el mundo, aparente, los seres se apegan a él. Si no hubiera desdicha en el mundo, los seres repudiarían el mundo. Pero como hay desdicha en el mundo, los seres lo repudian. Si no hubiese escapatoria en el mundo, los seres no podrían zafarse del mundo, pero como hay escapatoria del mundo, los seres pueden zafarse de él. Liberarse, supongo. Los tres sellos de la realidad, enseñanza que sacude al mundo. Aparezcan o no los tathagatas en el mundo, sigue habiendo un hecho, una condición firme y necesaria de la existencia y en todas las formaciones, que todas las formaciones es impermanente, que todas las formaciones están sujetas al sufrimiento y que todas las cosas son vacías de una mismicidad, de una yoidad, que el concepto de yo es ideológico. Oraciones para un retiro, mañana, tarde y noche. Monjes, aquellos seres cuyo comportamiento de obra, palabra y pensamiento sea virtuoso, por la mañana pasarán una mañana feliz. Monjes, aquellos seres cuyo comportamiento de obra, palabra y pensamiento sea virtuoso por la tarde, pasarán una tarde feliz. Monjes, aquellos seres cuyo comportamiento de obra, palabra y pensamiento sea virtuoso por la noche, pasarán una noche feliz. 4 tipos de personas, metáfora del río y la corriente.
Monjes. En el mundo hay 4 clases de personas. ¿Cuáles son? La persona que va a favor de la corriente, la persona que va en contra de la corriente y la persona que se mantiene firme y que cruza, llega a la otra orilla y yergue en tierra firme, el santo, el que sale de la corriente. Los 4 grandes esfuerzos: adiestrar la mente. Monjes, hay 4 esfuerzos rectos. ¿Cuáles son? He aquí que un monje ejercita su voluntad para no permitir el surgir de los estados insanos y perjudiciales que aún no han ya surgido, y abandona los sujetos sanos, los estados sanos y perjudiciales que hayan surgido, suscitar los estados provechosos que aún no hayan surgido y mantener los estados provechosos que hayan surgido y permitir que desaparezcan. Se esfuerce, se fomente su energía, fortalece su mente y se afana. Las 4 nobles verdades desde la visión del Tathagata. Monjes, un Tathagata comprende el mundo, un Tathagata se libera del mundo, un Tathagata comprende la perfección y el origen del mundo, un Tathagata abandona el origen del mundo, un Tathagata comprende a la perfección la cesación del mundo, un Tathagata realiza la cesación del mundo, un Tathagata comprende a la perfección el sendero que conduce a la cesación del mundo, un Tathagata ha encontrado y mostrado el sendero que conduce a la cesación del mundo. El rugido del león, Tathagata, que es el metáfora del despertar. Y los 3 sellos de la realidad. Son paralizados, se paraliza de miedo y de terror al oír las enseñanzas del Dharma del Tathagata y exclaman: nosotros que creíamos ser permanentes somos impermanentes, nosotros que creíamos estar a salvo no estamos a salvo, nosotros que creíamos ser eternos no somos eternos. En verdad somos impermanentes, inseguros, no eternos, y estamos dentro de un grupo de personalidad. El rugido del león en la India era un cuento en el que un león había sido criado por ovejas erróneamente y estaba siempre mirando al suelo y comiendo el pasto. Hasta que en un momento viene un león, los ataca a todos, el leoncito se asusta, ya había crecido un poco, pero estaba flaquito y todo desvitalizado. Y el león lo agarra y dice: ¿qué haces? O sea, vos sos otra cosa. Y le da a comer carne y la sangre, y cuando empieza a comer sangre se despierta y ruge y se ilumina, digamos. Ese es un antiguo cuento de la India que se usó luego en el budismo para hablar del despertar. Buda en meditación, calma y adiestramiento. Entonces entonces Dona, el Brahmin, siguiendo las pisadas del Buda, lo vio sentado allí bajo el árbol con aspecto agradable, inspirando confianza y con un porte tranquilo y la mente calma, por una compostura y equilibrio perfecto, controlado, comedido como un elefante bien entrenado. Buda como el loto, metáfora de la pureza. ¿No? De nuevo, el loto representa la pureza porque por más que el barro lo manche y crece en el medio del pantano, resbala y queda como siempre puro, inmaculado. Brahmin, al igual que el loto azul, rojo o blanco, aunque ha nacido y crecido en el agua, que se eleva por encima del agua, que se yergue sin que el agua lo salpique, de la misma forma, Brahmin, aunque nacido y crecido en el mundo, habiendo superado el mundo, moro sin que el mundo me salpique, considerándome un Buda Brahmin. Fin del mundo, como fin del samsara. ¿Es posible, Señor, que viajando se pueda conocer, ver o alcanzar el fin del mundo donde ya no hay nacimiento, ni envejecimiento, ni muerte, ni desaparición, ni resurgimiento? Amigo, declaro que no es posible que viajando se pueda conocer, ver o alcanzar el fin del mundo, aunque donde no hay nacimiento, ni envejecimiento, ni muerte, ni desaparición, ni surgimiento. No es posible viajando. El sabio conoce el mundo sin salir por la puerta de su casa. Fin del mundo para el Buda, las 4 nobles verdades. Es maravilloso, Señor. Es admirable, Señor. Cuán bien ha expresado el bendito que viajando no es posible
conocer, ver, alcanzar el fin del mundo, donde no hay renacimiento, envejecimiento, ni muerte, ni desesperación, ni surgimiento. Amigo, la verdad que así lo declaro, en verdad que así lo declaro, pero no digo que no se pueda poner fin al sufrimiento sin haber llegado al fin del mundo. Y aún más, amigo, proclamo que en este cuerpo de una brasa de largo con sus percepciones y pensamientos, se halla el mundo, el origen del mundo, el final del mundo y el sendero que conduce a la iluminación dentro del cuerpo. 4 distorsiones de la visión: percepción, pensamiento y opinión. Afirmar que hay permanencia en lo impermanente es la distorsión de la percepción, del pensamiento y de la opinión. Afirmar que hay felicidad en el sufrimiento es la distorsión de la percepción, pensamiento y opinión. Afirmar que hay un ego en el no ego es la distorsión de la percepción, en el pensamiento y opinión. Afirmar que hay pureza en lo impuro es la distorsión de la percepción, del pensamiento y la opinión. Los monjes, estos son 4 tipos de distorsión de percepción, del pensamiento y la opinión. 4 tipos de personas según lo que se busca. En el beneficio propio y el ajeno. Monjes, en el mundo hay estos 4 tipos de personas. El que viene buscando el beneficio propio, pero no el ajeno. El que vive buscando el beneficio ajeno, pero no el propio. Y el que no busca el beneficio ni propio ni ajeno. El que busca tanto su propio beneficio como el ajeno. La diligencia budista: obra, palabra, mente y opinión. Si un monje ha abandonado la mala conducta de obra, palabra y pensamiento, se ha abandonado las opiniones erróneas y ha cultivado las opiniones correctas, no ha de temer a la muerte en la existencia futura. Los 4 abandonos, venenos: odio, codicia, ilusión y orgullo. Monjes, cuando la mente de un monje no alberga codicia por los objetos que inducen a la codicia, que está libre de codicia. Cuando su mente no alberga odio, porque los objetos que inducen al odio, cuando su mente no alberga odio hacia los objetos que inducen al odio, porque él está libre de odio. Cuando su mente no alberga ilusión, porque nada que induzca ilusión, sobre nada que induzca ilusión, porque él está libre de la ilusión. Cuando su mente no esté envanecida por nada que induzca el envanecimiento, soporte, ¿no? Porque él está exento de vanidad. Entonces el monje no vacilará, ni flaqueará, ni temblará, no sucumbirá al miedo, ni adoptará las opiniones de los otros ascetas. Práctica de purificación: reconocerla y practicar el dominio. En verdad, hermana, que os ha vencido una transgresión haciéndonos actuar insensata, necia y equivocadamente. Pero como habéis reconocido vuestra falta y os habéis puesto a enmendaros según manda la regla, lo aceptamos. Es un signo de crecimiento en la disciplina del santo, el reconocimiento de la falta, el propósito de la enmienda según la regla y practicar el autodominio de ahora en más, como una especie de arrepentimiento para transformar la conducta, no para cargarse de culpa. Las 4 vías del comportamiento. Monjes, hay 4 vías del comportamiento. ¿Cuáles son? La vía de la impaciencia, la vía de la paciencia, la vía del control y la vía del calmar. La vía del control y de los 6 sentidos. ¿Cuál es la vía del control? He aquí que un monje, al ver un objeto visible con el ojo, no se fija en su aspecto general ni en sus detalles porque se deja desprotegida su facultad visual. Puede invadirle los estados nocivos y perjudiciales de codicia y aflicción. Por tanto, se aplica el autodominio de la facultad visual, protege y logra su autocontrol. Al oír un sonido con el oído, al percibirlo con su nariz, al gustarlo con su gusto, al tocar su objeto
Al conocer ese objeto mental, no se fija en su aspecto general ni en sus detalles, porque se deja desprotegida su facultad mental. Puede ser invadido por los estados nocivos y perjudiciales de acción, de codicia y aflicción. Obtener el estado de Arhat con Shamatha y Vipassana. Hermanos, he aquí que un monje cultiva la visión cabal precedida de la tranquilidad. Y mientras cultiva la visión cabal precedida de la tranquilidad, nace en él la obtención del sendero. Ahora cultiva, desarrolla y fortalece la obtención de ese sendero. Mientras lo hace, las trabas son abandonadas y las tendencias hacia la contaminación llegan a su fin. En todos los tipos de budismo se acentúa la práctica importante de la meditación como una especie de entrenamiento básico para poder percibir la realidad tal cual es. Nunca se trata de sumar méritos solamente, eso es una distorsión inmensa. Sufrimiento por volición, la ignorancia. Cuerpo, palabra y mente. Monjes, cuando hay un cuerpo, surge el placer y el dolor causados por la volición, expresada corporalmente. Cuando hay palabra, surge el placer, el dolor causados por la volición expresada verbalmente. Cuando hay mente, surge el placer y el dolor causados por la volición expresada mentalmente. Por ello, está condicionado por la ignorancia. Estas formaciones kármicas expresadas corporalmente y por las cuales surge el placer y el dolor, o bien son producidas por uno mismo o bien se es inducido por otros. Las 4. No hay seguridad. Monjes, hay 4 cosas contra las que nadie, se asceta, brahmin, deva, o sea Dios, Mara, el dios de la ilusión, o cualquier otro ser en este mundo tiene garantía. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Que lo que está sujeto a la decadencia no decaiga, que lo que esté sujeto a la enfermedad no enferme, que lo que esté sujeto a la muerte no muera, que lo que no produzca frutos de los actos perjudiciales realizados previamente y que son contaminados productores del renacimiento, temibles, produzcan resultados dolorosos y conducen al nacimiento futuro, decadencia y muerte. Los 8 intereses mundanos, la base del movimiento humano. Así es la vida de este mundo. Así hay que asumir la existencia individual. Que las 8 vicisitudes mundanas, ganancias, pérdida, fama, descrédito, elogio y censura, felicidad e infelicidad, mantienen al mundo en movimiento y el mundo mantiene en movimiento a las 8 vicisitudes mundanas. Y el último, los 4 factores de la sabiduría: escuchar, reflexionar, la nobleza y la coherencia. Monjes, estas cosas conducen al crecimiento de la sabiduría. ¿Y cuáles son? La asociación de personas de mente noble, el escuchar el Dharma, o Dhamma en Pali, la reflexión sabia y llevar una vida en concordancia con el Dhamma. Estas son cosas también de gran ayuda para aquel que ha adquirido el conocimiento humano. Fin.